La reseña, el análisis de estos 2 años de vida republicana supone entonces el contenido en más de 500 páginas en las que su autor nos conduce por la reflexión histórica y constitucional que va desbrozando marañas, sembrando luces y erradicando incógnitas hasta las 105 conclusiones con las que termina en el último capítulo de esta tortuosa historia de nuestro querido Perú. La República inconclusa supone la preexistencia de un plan, de un objetivo, de un sueño, de una razón de ser de la República. Así el título del libro nos remite de inmediato a la famosa pregunta que se planteara don Jorge Basabe Groman, ya citado acá, ¿no?, en su ensayo La promesa de la vida peruana. Él se preguntaba, ¿para qué se creó la República? Y la respuesta surge de inmediato: para constituir una nación de ciudadanos. Pero nos preguntamos, en estos 200 años de vida republicana, ¿se ha logrado efectivamente plasmar en la realidad una nación de ciudadanos? ¿Hemos logrado crear una cultura cívica que dé sentido a los valores de la República? ¿Hemos logrado honrar los ideales de los padres de la patria? Y si no es así, nos seguimos preguntando, ¿a qué se debe este fracaso histórico de tantas generaciones de peruanos en estos 200 años? ¿Cuáles son las causas que nos han impedido alcanzar ese ideal, ese sueño nacional de una patria de ciudadanos? Pero las preguntas no se agotan en el logro de una patria de ciudadanos. Todo pacto social, político, jurídico y constitucional supone la consolidación de instituciones que aseguren la gobernabilidad del Estado. Gobernabilidad y representatividad, institucionalidad y derechos ciudadanos. Estos son algunos de los temas que entran a tallar en este análisis y que están contenidos en la obra que presentamos hoy día. Tales son las preguntas que nos formulamos con solo reflexionar ante el título que da cuenta de este importante estudio del doctor Raúl Chaname Orbe y del cual ahora queremos hacer algunas reflexiones. ¿Cuál es la sistemática del libro, el contenido, la dispersión temática? Este es un ambicioso y abarcador trabajo que involucra más de 200 años de historia del Perú. El libro está dividido en 6 capítulos. El primero, como ya hemos escuchado, el constitucionalismo prerepublicano, y da cuenta de la institución monárquica en el Reino Español a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Nos habla de la Constitución de Bayona, la Constitución de Cádiz y la participación, que nunca debemos olvidar, de algunas figuras de peruanos notables como el Inca Dionisio Ucho Inca Yupanqui, Vicente Morales Duárez, Manuel Odenso de Vidao Reyencalada, José de la Riva Guri Sánchez Boquete, Mateo Pumacagua Chihuantito, entre otros. Y es oportuno recordar que las primeras elecciones municipales que se hicieron aquí en el Perú fue en diciembre de 1912, bajo los parámetros de la Constitución de Cádiz. Tenemos en el Jurado Nacional de Elecciones, en el Museo de la Democracia, el expediente completo de las elecciones municipales en Piura de diciembre de 1912, un documento muy valioso. En el capítulo segundo, la Constitución y República Utópica, da cuenta de los esfuerzos de San Martín, de Monteagudo y de Politunano, entre otros, de propiciar el tránsito de la monarquía española a una república monárquica. Para ello da cuenta de los diálogos producidos en Miraflores y en la hacienda Punchauca entre las huestes españolas y las fuerzas patriotas. Ante el fracaso de tales negociaciones, se da cuenta de lo sucedido en las sesiones de la Sociedad Patriótica, la participación de don José Faustino Sánchez Carrión, el solitario de Sayán, a quien se le debe el triunfo de la propuesta jacobina de la República. Luego, los debates que dieron lugar a nuestra primera Constitución Política de 1823 y las instituciones políticas en ella consagradas, luego la Constitución Bolivariana o Vitalicia de 1826, la Constitución Liberal de 1828, la Constitución de 1834, hasta la Constitución Conservadora de Huancayo de 1839. Imagínense o recordemos 5 constituciones en menos de 2 décadas. Permítame una brevísima digresión respecto a la Constitución vitalicia de Bolívar.
Producida la victoria de Ayacucho, el Libertador promulgó la ley de elecciones en marzo de 1825. Luego de la batalla de Ayacucho, la primera vez que en el Perú independiente se pretendía conformar un poder legislativo integrado por ciudadanos elegidos por todo el territorio peruano. Sin embargo, ese aparente avance supuso al mismo tiempo la evidencia de los primeros signos de la necesidad de una justicia electoral robusta y firme y sobre todo independiente, la cual no existía. En efecto, el gobierno liderado por Simón Bolívar hizo denodados esfuerzos para impedir que ciudadanos independientes o contrarios a su régimen obtuvieran una curul, a fin de evitar cualquier acción que enervara la propuesta de su presidencia vitalicia al frente del Poder Ejecutivo peruano. No obstante ello, varios candidatos independientes lograron su cometido. Ante ello, el Consejo de Gobierno que el Libertador había nombrado autorizó a la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces, afín al régimen, para que examine y resuelva los temas controversiales relativos al sufragio, lo cual marcó desde los inicios de la República unos comicios inequitativos y sesgados por los intereses y conveniencias del poder en ejercicio. Esto ha cambiado felizmente. Así, según señalaba Sabre, abro cita, estas calificaciones no tomaron en cuenta sino factores políticos y hubo casos en que diputados con credenciales arregladas a ley fueron tachados por falta de patriotismo o motivos semejantes. Basadre, cierro comillas. Como si ello no fuera suficiente, el mismo Consejo de Gobierno de Bolívar asumió una función revisora de las credenciales ya aprobadas bajo el pretexto de que el juramento de los diputados debía ser hecho con carácter obligatorio ante él, contraviniendo no solo la legalidad, sino también el principio de independencia y separación de poderes. Miren ustedes, ante el airado reclamo de los parlamentarios de la oposición por los abusos que se estaban cometiendo al pretender distorsionar la voluntad electoral expresada en las urnas, Bolívar montó en cólera y amenazó con retirarse del país, recurso reiterado de Bolívar con el que había conseguido muchas veces torcer voluntades. Pero ¿qué pasó? Refiriéndose a los diputados arequipeños liderados por don Francisco Javier de Luna Pizarro, que se oponían a la presidencia vitalicia de Bolívar, Bolívar escribe al prefecto de Arequipa una carta en la que decía, abro comillas, ¿qué malditos diputados ha mandado Arequipa? Si fuera posible cambiarlos sería la mejor cosa del mundo. Escuchen ustedes. Como vemos, ya en el primer lustro de lograda la independencia, los ideales de la República se veían vulnerados por las mismas personas que habían luchado por la realización de sus ideales. Nos dice el autor, en la página 24 de su libro, durante las 2 primeras décadas, la República solo significó anarquía, desgobierno y exclusión. Pasamos al capítulo 3, la República Práctica, y va desde fines de la década del 30 del siglo XIX, época en la que el Perú vivió sus años de mayor desintegración, pasando por el fracaso de proyectos fallidos como el de la Confederación Perú-Boliviana, llevando al país a una etapa anárquica de acentuados caudillismos militares que llegan a su fin con la presencia de un militar pragmático como el mariscal Ramón Castilla. En ese lapso pasamos de la Constitución Liberal de 1856 a la Carta Transicional de 1860 y la Constitución de 1867. Es con Ramón Castilla que el país recobra estabilidad y gobernabilidad, poniéndose fin al enfrentamiento de los caudillos militares que marcaron la primera etapa de nuestra historia republicana. No deja ser digno de destacarse o recordar el hecho de que el último acto de gobierno de la Junta que presidió el general Francisco Morales Bermúdez en la década del 70, en el siglo XX ya, fue el traslado del sarcófago de Ramón Castilla al Panteón de los Próceres, propiciando que sus restos presidan aquel santuario de los padres de la patria, con figuras como la de Sánchez Carrión, Hipólito Unanue, Toribio Rodríguez de Mendoza, Francisco Javier de Luna Pizarro, entre otros. Capítulo 4. La República tutelada. Aborda el inicio de los gobiernos civiles en el país
en el país 50 años después de producida la independencia nacional, la guerra del salitre, la república oligárquica, el inicio de la república mesocrática del presidente Leguía, la constitución de 1820, que le hemos traído por acá, publicada en 1930, pocos días antes de que cayera Leguía, y las frustradas elecciones de 1962, y obviamente la Constitución de 1933. Aquí también es oportuno recordar que en este periodo se crea el Jurado Nacional de Elecciones, 1931, luego de una seria crisis de gobierno que determinó que en menos de 6 meses se sucedieran 5 gobiernos de facto, se establece una Junta Nacional de Gobierno presidido por el viejo político David Samanez Ocampo, llamado el último montonero. Él fue recuperado de sus cuarteles de invierno, de su hacienda en la Sierra Sur del Perú, para que establezca las bases de la reconducción del país por la senda democrática. David Samanez Ocampo emite una resolución formando una comisión ad honorem para que redacte un nuevo y moderno estatuto electoral. Esta comisión estaba integrada mayoritariamente por académicos jóvenes de la talla de Luis E. Valcárcel, José Antonio Encinas, Luis Alberto Sánchez, Jorge Basadre Groman, César Antonio Ugarte, Alberto Arca Parró, Federico More, Carlos Manuel Cox y Carlos Enrique Telaya. El estatuto electoral, elaborado en el lapso improrrogable de 20 días, estableció por primera vez un organismo electoral permanente, autónomo y técnico, el cual adquirió en la Constitución de 1933 el carácter de cuarto poder del Estado, así lo decía literalmente esta Constitución. Capítulo cuarto, la República inconclusa, y abarca el periodo de 1963, la Constitución de 1979, importante leer el discurso de Víctor Raúl de la Torre, contenido también como documento en este libro que estamos presentando, y la Constitución de 1993, que actualmente nos rige. En el capítulo sexto, que a manera de conclusión formula más de 105 exactamente, reflexiones finales organizadas en 5 temas: Constitución e Historia, Constitución y Realidad, Constitución y Cultura, Constitución y Democracia, Constitución y República. Como podemos ver, el libro constituye una vasta visión reflexiva de la historia de la República, analizada en clave constitucional y de la cual podemos sacar algunas conclusiones parciales. Así basta decir que en las sociedades modernas la democracia aspira a convertirse en un sistema plenamente dispuesto a posibilitar el ejercicio irrestricto de los derechos ciudadanos, así como para controlar efectivamente el ejercicio del poder político. Mediante el ejercicio de los derechos ciudadanos alcanzaremos la realización del fin supremo de la sociedad y del Estado, que se resume en el respeto a la dignidad de la persona humana, reconocido así en las 2 últimas constituciones, la de 1979, artículo 1, y la vigente también en su artículo 1. Y a través del control del poder político garantizamos la gobernabilidad del país. Conviene entonces, como ha hecho con solvencia el doctor Raúl Chanamé Orbe, que retrotraigamos nuestra mirada al pasado para evaluar someramente el camino que nuestras instituciones han recorrido a lo largo del tiempo. En ese sentido, podemos comprobar que si bien la civilización tiene más de 6.000 años de antigüedad, la democracia moderna aparece a mediados del siglo XVII en Europa, o sea, hace menos de 4 siglos. Por otra parte, en el Perú recién nos acercamos al primer bicentenario de vida republicana y los partidos políticos nacionales remontan su origen a la segunda mitad del siglo XIX, con lo que apenas llegan al siglo y medio de existencia como instituciones del sistema. Y si bien en el gobierno de Nicolás de Piérola a fines del siglo XIX se crea un organismo electoral permanente, también es cierto que este dependía del Congreso de la República, con lo cual se perdía mucho en independencia, en imparcialidad, en objetividad, tanto al momento de realizarse el sufragio como cuando se pretendía impartir justicia electoral, razón por la que no tuvo continuidad en el tiempo. En el lapso de 2 siglos hemos pasado del voto censitario, en el cual votaban solamente quienes tributaban, al voto capacitario, por el que solo votaban los varones que sabían leer y escribir, y todo ello antes de llegar al voto directo, universal y secreto, que fue el ideal primigenio de la República.
Por todos es conocido que recién en el año 1955 las mujeres, las damas, se incorporan al conjunto de ciudadanos con derecho a elegir y ser elegidos, y se tuvo que esperar hasta hace 4 décadas, 1978, para que los analfabetos pudieran ejercer su derecho al sufragio. Así, recapitulando, comprobamos que en 6.000 años de civilización, y no obstante ser nosotros parte de una de las culturas más antiguas, originales y vivas de la historia de la humanidad, en el Perú, el ideal republicano del voto directo, universal y secreto recién se plasmó, aunque de manera imperfecta, apenas hace 40 años. No olvidemos esto. Y si eso pasa con respecto al ejercicio irrestricto de los derechos ciudadanos, algo similar sucede con relación al control del ejercicio del poder político. Baste recordar al respecto, como ya se hizo mención por parte del doctor Blume Fortini, que solo tenemos 4 procesos electorales de transferencia democrática del poder político continuos y pacíficos. Etapa breve que con todo solo es comparable con otro momento de la historia republicana que se remonta a la llamada República Aristocrática, 1895 a 1919. Recordemos que recién en el año 1872, tuvieron que pasar 51 años después de nuestra independencia, para elegir el primer presidente civil democráticamente mediante sufragio, don Manuel Pardo, ¿no? Así pues, estando a puertas de celebrar el bicentenario de la independencia nacional, es preciso congratularnos, porque ciertamente hemos avanzado mucho en estas casi 20 décadas de vida republicana de cara a los ideales que inspiraron a los padres de la patria en la forja de una república de ciudadanos que, libres, ¿no?, felices por la unión, se dice, de todos los peruanos, podamos desarrollarnos en paz y dignidad sin discriminación de ningún tipo. Sin embargo, a la luz de los últimos acontecimientos que han remecido el ámbito político del país, ¿saben a qué me refiero?, así como ante todo lo mencionado en este breve recuento histórico del que acabo de darles noticia, y que se analizan y exponen cumplidamente en las páginas de la República Inconclusa, resulta claro también que lo avanzado requiere con urgencia ser fortalecido y mejorado cualitativamente. Creo que esto es un imperativo, mejorar nuestra democracia. Es evidente que debemos seguir trabajando con denuedo para fortalecer nuestro sistema democrático de gobierno, para robustecer nuestras instituciones, para evitar las taras históricas de nuestras inequidades y nuestros prejuicios, para hacer más inquebrantables los verdaderos principios y valores que inspiraron a Sánchez Carrión, a Enoane Luna Pizarro, Rodríguez Mendoza, etcétera, y a tantos otros preclaros fundadores de la patria, a entregar lo mejor de su talento para regalarnos una patria libre y digna a los peruanos de ayer, de hoy y de mañana, sobre todo. Cuidemos nuestra democracia, único escenario posible para nuestra realización como ciudadanos. Recordemos por ello la frase que en 1958 pronunciara el joven Luis Bedoya Reyes, hace poco homenajeado aquí presentando un libro, cuando enjuiciando al gobierno de turno dijo sin ambajes ni miramientos que el país atravesaba, comillas, momentos de dura prueba democrática. Y es que en el mismo discurso el doctor Bedoya Reyes afirmó con convicción loable que ya no era tema de polémica el alcanzar la democracia, sino defenderla haciéndola operante. Y en ello estamos igualmente obligados, enfatizó Bedoya Reyes, los hombres del gobierno desde el poder y sus adversarios desde la oposición, porque nuestro pueblo sabe que la democracia, con todos sus defectos, será siempre mejor que la dictadura con todos sus espejismos, lo dijo Bedoya Reyes. De esta manera concluyó aquel joven Luis Bedoya Reyes en 1958, esta figura paradigmática de nuestra democracia, con rutilante claridad, enarbolando con su palabra su convicción de seguir demostrando en los hechos su propósito indeclinable de defender la democracia y reafirmando ante el país su profunda convicción en los ideales democráticos. Y termino diciendo que, en igual sentido, el gran historiador de la República, don Jorge Basadre Groman, sentenció con acierto cuando nos recomendó a todos o nos advirtió que el Perú no se pierda por la obra o la inacción de los peruanos. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Francisco Tábara Córdoba, vocal supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República, moderador y miembro de la Asociación Bicentenario 2021. Bien, señoras, señores, señora congresista Milagros Takayama, en el instante de recibir al señor doctor Raúl Charamé Orbe, autor de República Inconclusa, autor también de muchas obras desde el año 1989 con sus primeros libros hasta la fecha, que son numerosos y muy importantes siempre, lectura obligada de consulta para estudiantes universitarios y profesionales en Derecho Civil, Comercial y Derecho Constitucional. El doctor Raúl Charamé Orbe ha recibido premios y distinciones en diversas organizaciones, organismos, tanto locales, nacionales, universidades y como también a nivel internacional. Catedrático universitario de diversas universidades, también conferencista y, por supuesto, destacado hombre de leyes. Ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima y hoy miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor Raúl Charamé Orbe. Señora doctora Milagros Takayama Jiménez, congresista de la República. Doctor Ernesto Blume Fortini, presidente del Tribunal Constitucional y presidente de la Asociación de Derecho Constitucional, de la cual soy miembro. Doctor Francisco Tábara Córdoba, vocal supremo de la República y expresidente de la Corte Suprema y del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor Ezequiel Chávarri Correa, presidente encargado del Jurado Nacional de Elecciones. Señor embajador Juan Álvarez Vita, representante de la Asociación Bicentenario. Doctora María Elena Portocarrero Zamora, decana del Colegio de Abogados de Lima, mi decana de mi orden. Quiero saludar muy especialmente a todos los que esta noche nos acompañan. No puedo saludarlos individualmente. Quiero saludar a los embajadores que están presentes esta noche, a los señores comandantes generales que nos acompañan, a los presidentes de las asociaciones patrióticas, históricas, que esta noche nos acompañan, a los decanos de las diversas facultades de Derecho. Yo me siento orgulloso de que mi decano y mi facultad, en mis años estudiantiles, mi maestro, mi amigo, el doctor Ulises Montoya Alberti, nos acompañe. Yo sé que tenía muchas cosas que hacer. Él hoy día tiene un cargo importante a nivel continental, es presidente de la Federación Interamericana de Abogados, y sé que ha dejado de hacer todas sus obligaciones y tareas para acompañarnos. Por eso me siento honrado y orgulloso, Ulises, de que esta noche nos acompañes. Y a los abogadas y abogados que esta noche también han concurrido a este acto académico. Quiero agradecer las generosas palabras de Ernesto Blume, de Francisco Tábara. Las tomo como palabras generosas y de amigos. Este libro nació, y le voy a dar simplemente la génesis del libro. Hice un borrador y se lo di a mi entrañable y desaparecido amigo Teodoro Jampe Martínez, ¿no? Ausente en esta reunión. Y Teodoro me dijo, publica el libro. Yo le dije, no, les voy a dar a otros historiadores para que lo critiquen y de tal manera que pueda hacer las correcciones del caso. Teodoro me dijo, no, Raúl, publica. El libro debe defenderse solo. El libro tiene vida propia. Y lo he leído, me dijo, y debes publicarlo. Debes salir al debate académico sobre el Bicentenario. Y hoy día, en la ausencia de Teodoro Jampe Martínez, le digo, Teodoro, el libro está ahí, tiene vida,
se defiende solo y está sometido a la crítica de todos. Este es un acto público. El libro está sometido al alcance de todos y me someto a la crítica de todos los especialistas. Cuando era estudiante universitario, hace más de 35 años, leí 2 obras que me llamaron la atención. Leí las Confesiones de San Agustín y en la misma clave leí las Confesiones de Juan Jacobo Rousseau. Las Confesiones de Rousseau fueron descarnadas, me impactaron porque no vi en otros escritos tanta autenticidad de describir lo malo, lo trágico, lo cómico que a veces es la vida. Y Rousseau, en sus Confesiones, hizo ese examen de conciencia de lo que había sido su vida. Y esto lo leí porque precisamente el gran historiador alemán Herder decía lo siguiente: ¿qué cosa es la historia? Decía Herder, la historia es la confesión pública que hace un pueblo. ¿Qué cosa es una confesión? Es un autoexamen y es una contrición. Nos examinamos, hacemos nuestro examen de conciencia y con ello buscamos, ante nuestra creencia, ante nuestra divinidad, reparar y rectificar. Herder decía, la historia puede tener 2 dimensiones: la autoflagelación y la liberación. Y eso siempre lo he tenido grabado cuando he trabajado la República Inconclusa. Porque los peruanos nos hemos autoflagelado varios siglos, no 2 siglos. Creo que nos hemos autoflagelado siempre, o sea, hemos resaltado las derrotas, hemos resaltado las tragedias, pero la historia tiene 2 partes. Tiene una parte de balance y tiene una parte de liberación, de afirmación mental y colectiva que nos permita realistamente decir en qué dimensión estamos. Yo les digo que el libro se defienda solo, pero mi evaluación de cara al 2021 la voy a sintetizar en 10 minutos. Creo que el Perú ha tenido momentos estelares y cada cierto tiempo hemos hecho evaluaciones. Por ejemplo, en 1871, cuando llegó el gran José Pardo y Lavalle, tuvimos un momento estelar, porque después de las guerras civiles, de las tragedias, del guano, de todo lo que nos pasó con la Confederación Peruana Boliviana, el presidente más joven que tuvo el Perú, Pardo, cuando hizo su programa de gobierno, nos planteó la ilusión de una república nueva, de la república práctica. Y Pardo dijo, el orden normativo, la economía, la ciudadanía va a funcionar si es que hacemos lo siguiente, dijo Pardo. Si desde el puerto de Pimentel podemos proyectar un ferrocarril a ese departamento desconocido que es Maynas. Y si de Lima podemos proyectar un ferrocarril que surca los Andes y llegue de tal manera hasta el Brasil. Y desde Mollendo, dijo Pardo,